Un gusto de saludarlos. Bienvenidos a una fecha histórica conmemorando los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes y gracias a la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, hoy vamos a tener un programa de alto nivel con especialistas, amantes de estos temas y todo encabezado por el excomandante en jefe de la Armada, presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile, almirante Rodolfo Codina. Rodolfo, un gusto de saludarte, veo que estás muy bien acompañado y cuéntanos, ¿quiénes son estos personajes que hoy darán vida al programa? Un gusto de saludarte. Mucho gusto, Atilio. Y ahora el gusto que nos acompañe un director de la corporación, que es el almirante en retiro, don Víctor Zanelli, y también un amante de toda esta historia, de Pietro Bianchini, oficial de reserva naval. Gracias, mi almirante. Muy bien. Gracias. Gracias por haber coincidido este día tan importante en la historia de Chile. Así es. Hoy un saludo cariñoso a todos y veo que el orgullo también de la sangre italiana y española entremezcladas aquí en lo que es una de las grandes hazañas de la humanidad. Bueno, esto no tiene pauta ni todo, es una libre reflexión, pero tal vez como ignorante, como periodista, preguntarle para el público que me definan, que me den algún perfil, característica de este Hernando o Fernando de Magallanes. Se usan los dos términos. Yo he leído, nosotros lo conocemos más acá en Chile como Hernando Magallanes, pero también hay muchos escritos con el nombre de Fernando, ¿no? A partir de, digamos, conversando, es la voluntad de Hernando Magallanes de seguir adelante, pese a todo lo que podamos los acontecimientos que le pasaron y que lo vamos a comentar en parte ahora, ¿no? Y la lamentable muerte que tuvo después en las Filipinas y que no alcanzó a llegar a lo que él se había propuesto llegar, que era la isla de las especies, las Islas Molucas. También el hecho de aventurarse en algo que era absolutamente desconocido en ese tiempo. El Pacífico no se había llegado al Pacífico, no se conocía. Él tenía la idea de que había un paso para este otro mar, y también tenía la idea que las Islas Molucas parece que estaban mucho más cerca de lo que pensaba, pero tampoco era una gran diferencia de lo que él pensaba. O sea, por una parte, Eran como 10.000 millas. Claro. Mucha 10.000 millas del error. No, hay otros escritos, yo he leído algunos que hablan de como 5.000 millas, no estamos hablando de errores grandes también, pero 11.000 kilómetros. claro, 11.000 kilómetros. 5.000 millas para lo que es el Pacífico no es tanto. Oye, Claro. terminamos, Víctor, a ver, define tú a Magallanes. ¿Cómo era este hombre? Mira, hablando de lo primero que decía el almirante Codina, bueno, Magallanes nació en Portugal y el nombre en portugués es Fernão, de Magalhães. Y el Fernão se empezó a latinizar, a castellanizar, Fernando, y después quedó Hernando, pero el mismo personaje, el mismo nombre. Preguntémosle también a Pietro cómo era este hombre, quién era este hombre, por qué esta gran hazaña. La hazaña es que ellos venían navegando. Era importante aquí hacer énfasis en los rasgos que se desarrollan al enfrentarse con la adversidad. Estamos hablando que mientras más comenzaron a navegar, lo único que tenían claro era el lugar de latitud en el que estaban navegando. Ellos tenían al cosmógrafo Francesco Albo. Él les podía decir en qué latitud se encontraban del mapa, que en ese momento era un disco plano. Era la referencia que tenían, era respecto a hemisferio norte, Ecuador y sur. Lo otro fue en que en la medida que escaseaban los alimentos, el clima cada vez más frío, se ponían a prueba los talentos de cada persona, la capacidad de liderazgo y la adaptación del grupo humano, la cohesión. Esa era lo principal que se requería, y como dice un refrán, nadie que no ha ido a la guerra es valiente. Aquí el que no se aleja de la costa, quedó como frase,
que no descubrirá nuevos horizontes en su vida. Ellos lo vivieron. Ellos, eso que quedó para el bronce, lo demostraron en hechos. Es una hazaña incluso superior a la precisión y al apoyo que tuvo el desembarco y dar pie en la luna. Porque aquí era toda incertidumbre y coordinar prácticamente 239 personas. Eso es un gran desafío. Oye, yo Y por- podría agregar algo que me llamó la atención, que ellos, tanto Colón como Magallanes, iban a negociar con el que lo iba a patrocinar, en este caso Carlos I, y habían unos contratos, ¿ah? Entonces le decía, de el lugar que se descubra, usted va a ser el gobernador, va a tener tanta parte de la riqueza, también una isla que no sea. Es decir, además era una hazaña económica si resultaba muy rentable, Sí. por lo que pude leer. Mira, Atilio, mira, hay que poner en contexto la época que cuando Magallanes, el proyecto inicial trata de vendérselo al rey Manuel I de Portugal, siendo Magallanes portugués, va donde el rey Manuel, pero ya Portugal ya tenía la ruta a las Islas de las Especias por el sur de África. O sea, no era muy atractivo para Portugal aventurarse en buscar otro paso hacia Occidente o a estas islas por el sur de esta tierra incógnita. Y por eso Magallanes tiene la astucia de él presentar sus servicios al rey Carlos I y se demora menos de un año en convencerlo. Colón se demoró 10 años en su proyecto para llegar a lo que él llamaba las Indias. Magallanes se demoró un año. Y acá interviene, ¿por qué tan rápido esto? Porque Magallanes ya concebía, por lo que había hecho Américo Vespucio, que al otro lado de América había mar. Acordémonos que Américo Vespucio en su último viaje de 1501-1502, todo lo que él escribe y trata de cartografiar llega a manos de un cartógrafo alemán que era Martin Balsemiller. Y en 1507 publica la gran Universalis Cosmographia, un gran mapamundi, donde pone América y pone al otro lado mar. Y ese es el que ocupó Vasco Núñez de Balboa en 1513 para caminar por el Istmo de Panamá y ver que había mar. Y Balboa, cuando ve el mar, lo ve en una proyección hacia el sur, y por eso lo bautizó el Mar del Sur. O sea, Magallanes ya sabía que había mar al otro lado. ¿Cómo llegar? Esa era la incógnita. Ahora, Pero aquí vuelvo a hay que agregar algo muy importante en el contexto global, que el mundo se había dividido. El Papa, que era una autoridad espiritual económica, Sí, durante todas estas riñas dividió el mundo por el Tratado de en dos. Tordesillas y dejó, ¿no es cierto?, hacia occidente lo que era de Portugal, y estaba la ruta hacia las Especias ya, y les da esta otra parte a España. Entonces, lo que él descubriera, Magallanes iba a quedar para España, estaba dentro de la parte del tratado. Justamente. ¿Algo así? Bueno, Así además, decían, mira, y así decían. no, ¿Perdón? tomando lo que tú dices, y lo que pasa es que Magallanes también pensaba que las islas estas estaban más cerca de América, más hacia el oeste, ¿ya? Entonces, más hacia el este. Y pensaba que bajo el concepto del Tratado de Tordesillas iban a quedar en lo que le correspondía a España, ¿ya? Y las islas no están en lo que es Portugal, porque este tratado eran 2 meridianos, y para imaginárselo, era un meridiano que pasaba dejando muy pedacita parte de lo que ahora es Brasil, ¿ah?, para Portugal, y terminaba después hacia el este, tomando una parte de Australia, de lo que es la isla de Australia, el otro meridiano. Y las Molucas están en el medio ahí, están cerca ahí, quedan para el lado de Portugal. Pero Magallanes pensaba que las Molucas estaban muy cerca de América, y eso también fue una forma de convencer al rey de España, decirle que estas islas a lo mejor iban a quedar, de acuerdo al Tratado de Tordesillas, en el lado español. Fue un argumento poderoso. Claro, claro. Pero totalmente. Oye, pero mira, es que siempre me gusta a mí hablar de Américo Vespucio, porque cuando Américo Vespucio cartografía toda la costa oriental de América, iba bajo el mando de un buque portugués, siendo que Américo Vespucio trabajaba en España. Esta expedición era mandada por el rey Manuel I de Portugal.
¿Y por qué Manuel I embarca a Américo Vespucio acá? Porque había escuchado que Américo Vespucio sabía calcular la longitud, que era la gran incógnita, que no se descubre la longitud hasta que se crea el cronómetro en el siglo XVIII, ¿verdad? Bueno, Vespucio vuelve a Sevilla y el rey lo nombra piloto mayor de la Casa de Contratación en 1508. La Casa de Contratación era como el gran ministerio que tenía España de ultramar para planificar las expediciones, planificar los descubrimientos, quiénes iban por acá, los costos. Américo Vespucio asume esa responsabilidad y tenía un ayudante que siempre quiso reemplazar a Vespucio, y este ayudante fue su albacea, que era Andrés de San Martín. Cuando muere Américo Vespucio, en 1512, nombran piloto mayor a otro español, a Juan Díaz de Solís, que es el que descubre el Río de la Plata en 1516. Te quería decir, porque ya estaba la idea de buscar un paso y se intentó por otro. Claro, ¿ah? Porque Américo Vespucio había puesto este concepto en la Casa de Contratación de Sevilla. Y Juan Díaz de Solís viene en una expedición en 1516 que termina él siendo banquete de los indios que habían en la zona. Esa gente vuelve a España. ¿Ah? Claro. Y por eso el río, uno ve en las cartas antiguas, dice Río de Solís. Así se llamaba. Vuelve esta expedición de Solís, sin Solís, a Sevilla, y nombran piloto mayor a Sebastián Caboto. Y este Andrés de San Martín, que era el albacea de Américo Vespucio, se siente como defraudado, decepcionado. ¿Por qué no me nombraron a mí? Y ahí Magallanes, que era vivo y audaz, lo nombra a Andrés de San Martín como piloto jefe de su expedición. Ya tenía, o sea, Andrés de San Martín ya sabía cómo llegar hasta Bahía San Julián en Argentina, hasta los 48 grados de latitud sur, porque eso ya tenían... Hagámosle el pase al otro jugador aquí, así como Sánchez o la dupla Sasá, a Pietro, para que nos cuente, porque él también es muy entendido en todo esto de los cálculos. ¿Había brújula ya en ese tiempo? ¿Cómo se hacían las mediciones? Usaban el astrolabio y se tomaban altura a los astros. En base a eso se basaban, pero lo que cuenta Pigafetta en todo su viaje, que no es un libro muy extenso, se basan solo en la latitud. La incógnita era siempre la navegación al este. No contaban con muchos instrumentos. También me parece que existía una forma de medir el norte, pero estaba todo basado en el fondo ellos lo único que podían saber era cómo estaban en relación norte-sur, que era la latitud, pero no sabían el sentido este-oeste, y eso lo estimaban, era pura estima. Esto de la estrella, yo me estaba imaginando cuando entran al Pacífico, llegan hasta vieron otras estrellas, pues, ¿no? Que no se veían del otro lado del mundo, ¿no? Claro. Ese fue el gran problema. La Cruz del Sur se ve acá nomás, no se ve en el otro hemisferio. Eso fue como una señal para ellos positiva, ver una cruz en el cielo. Tal vez. También. Claro, porque los navegantes están acostumbrados a tomar su latitud usando la altura de la estrella polar, que está casi en el cenit. Entonces era muy fácil ver la latitud, no la longitud. Pero ¿qué les parece? Si ustedes ven ahora el cálculo que hizo Francisco Albo, que era el cosmógrafo de la expedición, cosmógrafo es una mezcla entre astrónomo y cartógrafo. Francisco Albo tiene la cualidad que sobrevive dentro de los 18 que regresan a Sanlúcar en septiembre de 1522. O sea, los escritos de Albo los toma Pigafetta también para basar su diario con posiciones exactas en cuanto a la latitud. Por eso ese 21, yo voy a leer esto porque esto es emocionante. 21 de octubre de 1520, el día de las 11.000 vírgenes, porque ese era el onomástico que se celebraba ese día de Santa Úrsula, a 52 grados de latitud sur. Y esa latitud sur de 52 grados, uno ve la carta de navegación y está equivocada por no más de 10 millas. O sea... Que nada.
Nada, nada. Entonces, qué importante es que este 21 de octubre, la primera latitud más al sur tomada en el mundo por un navegante fue el 21 de octubre de 1520. Porque antes los navegantes, la latitud más al sur que llegaban los portugueses era 34 grados sur, que es el Cabo de Buena Esperanza en África. Aquí ya estamos en los 52. Primera vez, y es el 21 de octubre de 1520. Hoy es el día de hoy, que estamos grabando. Hoy, 500 años hace atrás. 500 años, 500 años. imaginémonos nosotros, hace 500 años llegando a un lugar que no teníamos cartografía, no sabíamos de las corrientes, no sabíamos de los vientos. Esa es la gran hazaña. Hoy una pregunta nacionalista, tal vez. ¿A dónde llegaron? ¿O a qué futuro país? ¿O cómo se puede ver esto por un chileno? Porque nosotros nos enseñaron que quien descubrió Chile fue Diego de Almagro, pero veo que esta fecha, no sé qué opinión tienen. No, llegaron a lo que fue Chile después, porque cuando entraron ya al estrecho, eso es Chile, el Chile de hoy. Y no pusieron pie en tierra hasta la Bahía de las Sardinas, que es lo que es la misa que se celebró ayer. El primer desembarco. El desembarco, y ahí fue la primera puesta el pie en tierra de un europeo en lo que fue Chile de hoy, hace 500, exactamente 500 años, 16 años antes que Diego de Almagro. Aquí hay que poner en contexto y adaptar o no adaptar, sino tomar en cuenta lo que dice cada historiador. Cada historiador tiene su versión. Pero, por ejemplo, Diego Barros Arana, que es el gran historiador de Chile, de toda la vida, dice que el descubridor de Chile es Magallanes por el sur. Lo dice Francisco Encina. Lo dice nuestro gran escritor, historiador, don Mateo Martinich, que ayer cumplió 89 años y que gracias a él estamos todos nosotros de alguna forma compenetrados en lo que es el descubrimiento del estrecho. Entonces también hay que saludar a Mateo Martínez, que él es el que nos empapa de todo esto. El socio honorario de nuestra corporación. Dijo algo bien importante, dijo entre sus argumentos que Chile, que cuando desembarca Magallanes y todo esto, él tomó posesión. Sí, porque así decían las capitulaciones que se firmaron en Tordesillas en marzo de 1518, cuando se presenta Magallanes con su socio, que era Ruy Faleiro, se firman las capitulaciones con el obispo Fonseca presente, y dice, el lugar donde vayas tomas posesión por Castilla y con una Eucaristía. Eso es lo que... Y no hay nada más que decir. Démosle la palabra a Pietro para que hable sobre este punto tan importante. Como se puede decir, el tercer vector que hemos nombrado menos es que era parte de el proyecto, era también evangelización. Entonces, la prueba de cada desembarco era la misa y quedaba una cruz como punto de referencia, incluso marinera hasta ahora en la costa, que es lo que tenemos en Cabo Froward y en la Bahía Fortescue. La referencia de hito en la costa. Es un compromiso. En cuanto que por ejemplo, ahí llegó el primero o los dos primeros italianos. Ahora veo que no era Pigafetta el único italiano que iba. Porque no. Y eran incluso de otros países. Sí. No, es que usted lo publicó en la página de la Armada. Yo. Si los otros países que tenían presencia, alemanes, belgas, franceses, ingleses. Pero, sí. Pero aquí yo rescato lo que decía el almirante Codina. En esa época las nacionalidades no existían. Porque yo no tenía carné o pasaporte de tal país. Uno servía al reino, y del reino donde uno ese era el país. ¿Me entienden el concepto, verdad? Pero en ese mismo sentido, a ver, preguntarle al almirante,
por ejemplo, ahí llegó Pigafetta. Y podríamos decir, aunque no existiera el país, que fue el primer italiano originario de De Vicenza. la península Claro, itálica. si tú lo llevas ahora a la época actual es el primer italiano, pero cuando él se embarcó con Magallanes, Italia no existía como Estado, el concepto de Estado viene después, eran todos reinos. Claro, era de un reino, nació en un reino que ahora es parte de Italia, ¿ya? Igual ese que minuto- los españoles, uno habla de los españoles, pero esos eran del reino de Castilla, Castilla. no eran españoles en esa época, no existía el concepto del Estado español. Cuéntenme también, porque tengo entendido que por obra de la Corporación Patrimonio Marítimo, se ha traído, no sé si ya llegó al aeropuerto, una estatua que hizo la Fiat de Pigafetta, de este cartógrafo, no sé, escritor. Yo creo que era el primer periodista que llegó a Chile, ¿ah? Así es. La labor que ellos escribían el relato del viaje. Y después hizo Yo, una historia que... Aquí dejémosle la palabra, ¿Ah? a Atilio, al almirante Zanelli, que ha sido un gran gestor y colaborador en esto, junto con digamos, el cónsul honorario de Chile en Vicenza, Donaldo Rossi. Así que yo creo que aquí Víctor nos puede contar todo lo que se ha hecho claro, con el Pigafetta. esto partió de una idea de juntar en el estrecho de Magallanes, 500 años después, en la costanera, el busto de Magallanes con el de Pigafetta, porque Pigafetta, para él, Magallanes era como su gran líder, el gran maestro de todo esto. Entonces la idea era, después de 500 años, que Magallanes y Pigafetta se vuelven a encontrar en el estrecho de Magallanes. Y partimos coordinando, y hay una asociación Pigafetta 500 en Italia, cuyo director es Aldo Rozzi, que es el cónsul honorario de Chile en Vicenza, y partimos analizando la posibilidad de traerlo, pero un busto para la municipalidad, porque iba a estar en terrenos municipales o en jurisdicción municipal de Punta Arenas. Partimos trabajando y la idea era traer a Pigafetta en el buque Escuela Esmeralda este año, que iba al Mediterráneo y que pasara por Italia, traía a Pigafetta, y Pigafetta volvía a entrar por el estrecho de Magallanes 500 años después. Bueno, la pandemia nos impidió que la Esmeralda fuera a Italia, y partimos viendo, bueno, y ahora tenemos que traer el busto, porque la municipalidad en Vicenza partió la construcción del busto, lo mismo que la asociación Pigafetta 500, y ahí con el almirante Codina dijimos, oye, ¿por qué no la corporación, que está en nuestras facultades de todo lo que es fomentar los intereses marítimos, hicimos socio honorario al cónsul de Chile en Vicenza, que es el presidente de la asociación Pigafetta 500? Entonces ya ahí hicimos el vínculo entre la corporación y la asociación Pigafetta 500. Y ya el busto puede venir a nombre de una corporación que es sin fines de lucro, derecho privado, y recibe presupuesto o plata a través de la ley de donaciones culturales, y es mucho más fácil internarlo al país, no que lo haga un privado. No, el busto viene a nombre de Víctor Zanelli, no, viene a nombre de la corporación, para que después este busto, una vez que en Punta Arenas definan dónde va a quedar Magallanes y dónde va a quedar Pigafetta, la misma corporación entrega el busto a la municipalidad de Punta Arenas. El busto lo expidió nuestro embajador en Italia, don Sergio Romero, y ahora el busto ya llegó a Chile, llegó el domingo en la mañana. Estamos en el proceso de desaduanamiento, que es un proceso un poco complejo, esperando que el embajador de Italia en Chile, Mauro Batocchi, al igual como lo expidió Sergio Romero en Italia, lo reciba y le demos la bienvenida a Pigafetta. Y ahí con el almirante Codina estamos coordinando, y ya Atilio está cordialmente invitado para hacer este testimonio de presentar a Pigafetta en la pompa, en la cesta de Cristóforo Colombo, para que la comunidad italiana, y por ser esta la institución italiana más antigua en Chile, reciba a Pigafetta. Y después vamos a coordinar. Aclara que es en Valparaíso, para que todos entiendan el país. En Valparaíso, claro. Entonces, después vamos a ver
porque Pigafetta tenemos hasta el 2022 para hacerle un gran homenaje, porque Pigafetta culmina su crónica el día que le entrega sus bitácora de vida al rey Carlos I. Así que tenemos hasta el 2022, esperemos que pase la pandemia, esperemos que pase todo y nos juntaremos en Punta Arenas con las personas que tengamos que estar, hacer la develación del busto y después entregarlo a la municipalidad cuando definan en qué lugar va a estar. Oye, realmente Esa es la historia. fabuloso, felicitaciones, Víctor y al almirante, pero yo retomando esto de que era como un periodista, quería darle la palabra a Pietro porque él un día me contó que este ñato iba escribiendo pero con muy pocos recursos, no tenía computadora y ni siquiera tenía mucho papel ni mucha tinta, tengo entendido, Pietro. Claro, en el fondo hay que situarse en la época que se escribía con pluma, y en este viaje lo programado, que era al extremo, y en el caso más optimista pensaron en 2 años, y el viaje al final fue de 3, y de 5 carabelas ya del estrecho al Pacífico, terminaron navegando 3 y llegaron a España 1. Entonces, se puede uno imaginar a estas alturas que él escribió en el papel que alcanzó a recolectar y de algunos días anotó, aunque fuera un hecho muy importante, media hoja. Es así de breve. El viaje de 3 años no tiene más de 157 páginas. El original de puro texto. Después, Oye, cuando se junta con Francesco Albo. ¿me permiten leer una parte? Porque yo como periodista quedé impactado, que tengo acá, escrito por Pigafetta. Dice, miércoles 28 de noviembre, desembocamos por el estrecho para entrar en el gran mar, al que dimos enseguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante el espacio de 3 meses y 20 días. Y más abajo viene un relato cruento, porque como no tenían víveres, porque una de las embarcaciones se había devuelto, dice, a menudo aún estábamos reducidos a alimentarnos de serrín, y hasta las ratas, tan repelentes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. Sin embargo, esto no era todo. Nuestra mayor desgracia era vernos atascados de una especie de enfermedad que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas. Bueno, y continúa realmente una pluma extraordinaria. Oye, y a propósito de eso, Atilio, justamente iba a comentar de la alimentación, porque ellos se alimentaban además de unas galletas que las hacían, que eran durísimas según lo que cuenta la historia, que era como estar echándose a la boca un fierro poco menos. Entonces esta pobre gente que estaban, estos marinos ya con escorbuto, con las encías hinchadas, que se le estaban cayendo los dientes, yo creo que con las galletas se le caían definitivamente todos los dientes. Claro, porque no sabían lo que era la vitamina C tampoco, por eso morían de escorbuto. Y los que no murieron de escorbuto era porque comían membrillo, Sí. sin saber que el membrillo tenía la vitamina C. Un hecho también, todos sabemos ya que esta expedición Magallanes-Elcano finaliza después en Sevilla en 1522, pero hay que tener en cuenta que en las capitulaciones de Valladolid, cuando le dan la orden de viaje a Magallanes, en ningún momento decía volver por el mar portugués. Llegaba a las Molucas y tenía que volver a América, o sea, el tornaviaje por el mismo lugar. Por eso la Trinidad, que era la nao de Gómez de Espinosa, trata de volver por el Pacífico hacia Oriente y no puede por los vientos, porque en esa época todavía no se conocían bien los vientos. Después, 40 años después, un navegante que era Andrés Urdaneta ya se va de Filipinas hacia el norte y toma los vientos que lo llevan hacia la costa norte occidental de Estados Unidos. Porque así, derecho así, no se puede. Por eso Magallanes, cuando sale del estrecho, lo primero que hace es tomar latitud norte, costeando Chile, y después tomar los vientos alisios para llegar
hacia el otro lado, hacia las Molucas. Y ahí pasó porque la concepción como partimos en el principio, que este océano era más corto esto. Casi 11 kilómetros la circunferencia de la Tierra, menos, porque tanto Colón como Magallanes navegaban bajo el concepto ptolomeico de la circunferencia de la Tierra, que la acortó, siendo que Eratóstenes en el siglo III había calculado que era 40.000 kilómetros, Ptolomeo 30.000. Si no hubiese sido por eso, hubiesen tenido más provisiones de comida y otras cosas más. Oye, explíquenme también al público, tú dices que ya llega la expedición de Magallanes, luego muere Magallanes ahí en Filipinas, continúa Sebastián Elcano, llegan a la isla esta apreciada. Todavía Sebastián Elcano no aparece en escena. No aparece. ¿Cuándo aparece? En diciembre. Ya, Magallanes muere en 27 de abril de 1521 ¿ya? Y ahí el mando de la expedición la toma Gonzalo Gómez de Espinosa, que era el capitán de la Trinidad. Él es el que reemplaza a Magallanes. Después aparece otro portugués que era Juan Carvalho, que lo destituyen, y ahí se divide la expedición, la Trinidad que quería volver a América, y la Victoria por el camino portugués. Eso te quería preguntar. Pero eso es recién. Si se va por el camino portugués, tengo entendido que era peligroso, porque los portugueses eran dueños de ese lugar, podían atraparlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué volvieron? Y ahí está la pericia de un gran navegante como Elcano, que desde Timor, en vez de navegar por el estrecho de Malaca, entre Sumatra y Malasia, entre Singapur y Malasia, porque toda esa zona era portuguesa, Elcano se va directamente al sur, de Timor al sur del Océano Índico, sin conocer nadie conocía los vientos en esa época, y sigue al sur y contornea el Cabo de Buena Esperanza. O sea, una ruta, pero realmente, a mí me tocó, mi experiencia, yo navegué desde la India a Ciudad del Cabo, y me tocó esa navegación, pero yo me fui entre Madagascar y Mozambique. Uno pasa por el estrecho de Mozambique, que eran mares portugueses de la época. Por ahí no pasó Elcano se fue al sur. Y cuando me tocó cruzar el Cabo de Buena Esperanza, en un buque como la Esmeralda, imagínense que la Victoria era de 22 metros, 23, la Esmeralda de 113, créanme que fue riesgoso, fue un desafío muy grande. Imagínense para ellos. Ese es el valor. Pietro, ¿qué puede agregar usted en esta interesante conversación? Una que les invito a todos a leer el libro de Pigafetta, que está disponible en internet en castellano y que fue aportado a España por la traducción de un señor que se casó con una hija italiana, así como otro amigo que citamos antes, don José Toribio Medina. En 1800, él aportó a España en la edición del libro porque él tenía a su suegro que le enseñó el castellano. El suegro de él era... ¿Cómo se mete ahí? ¿Cómo llega? Tú te metes en internet, yo lo tengo ese libro en Google, ahí pone este libro y se puede después bajar y se puede imprimir y es gratis, ¿no? Ahora, es una fundación que está colaborando con él. Sí, ahora si quieres comprarlo, te lo puedes comprar, sale como 21.000 pesos. Así que ahí tú puedes 18.000 pesos. Sí.
actualidad con todas estas celebraciones que se han realizado, que no fueron como se esperaba a efecto debido a la pandemia y todo, pero igual hemos visto esta llegada de Sebastián Elcano, su encuentro con la Esmeralda, la ceremonia esta que hemos estado mencionando de la recreación de la primera misa, donde se erigió una cruz. Esto ha sido un evento muy interesante. Cuéntenos detalles de estas celebraciones, almirante, y ustedes, para que el público, que a veces estamos tan alejados de nuestro Chile largo, conozcan más detalles. Bueno, mira, lamentablemente la pandemia nos impidió estar allá, porque hubiéramos estado con la corporación, en el caso mío como presidente, almirante Zanelli como director, y también iba a ir el director ejecutivo, y a ir también el almirante Vergara como presidente de la Liga Marítima, porque además de todas estas celebraciones, nosotros teníamos considerado las dos instituciones entregar un libro, que también lo tuvimos que suspender. Ya nosotros tenemos un libro que lo vamos a entregar ya el próximo año, que está hecho en dos partes. Una es la parte cartográfica, de 500 años de cartografía, o sea, desde la época de Magallanes hasta el día de hoy, cómo avanzó toda la técnica y todo lo que tiene que ver con cartografía. Y la parte historia. ¿Ya? Lo mismo la Liga Marítima iba a entregar un libro relacionado con el aporte de la Armada a la región de Magallanes y también la parte histórica. Bueno, lamentablemente no solamente se ha hecho en forma local todas estas celebraciones, que eran 3 días prácticamente, era desde el día lunes 19, martes 20, miércoles 21 eran las celebraciones, y a estar el presidente de la República, y a estar los ministros de Defensa, y no sé si hay algún otro ministro más. Pero bueno, Relaciones exteriores. Relaciones exteriores también, el canciller. Y todo esto se tuvo que suspender y ahora lo han hecho en forma local, que yo creo que ha tenido el mismo realce que íbamos a estar nosotros allá. Y no sé, tenemos que esperar otra fecha para ir a Punta Arenas, como decía el almirante Zanelli, a entregar el busto de Pigafetta y hacer algunas ceremonias más. Lo que conté yo el otro día, es verdad también que a veces las cosas te tuercen lo que uno tiene planificado. Dicen que cuando se cumplían los 400 años del estrecho, hace 100 años atrás, o sea, estamos hablando del 1920, también se postergaron todas las celebraciones porque el busto de Magallanes, que está ahora en la Plaza Muñoz Gamero, que se iba a colocar con esa ocasión de los 400 años, no estuvo listo. Y estuvo listo en diciembre, así que hicieron la ceremonia en diciembre. Bueno, pero como dice el almirante Zanelli, el viaje de Magallanes fue largo, fue que terminó finalmente el Cano, entonces tenemos fechas para celebrar y conmemorar diferentes, y hacer algo, a lo mejor tal vez en abril del próximo año, conmemorar la muerte de Magallanes allá en las Filipinas y traerlo también a colación al descubrimiento del estrecho. Así que eso es lo que... Oye, hay una duda que a mí me persiste, que me han preguntado como periodista, yo no sé la respuesta. Cuando cruzó Magallanes el estrecho con varias naves y bueno, al final quedan 2 nomás, Tres. ¿cómo entendido? ¿Ah? 3. 3. Esto es un trecho como de 500 kilómetros de largo. ¿Tuvo contacto la tripulación con los nativos? No. No, ellos habían tenido contacto antes con los nativos de Brasil y parece que ahí lo habían pasado muy bien porque no se querían ir. ¿Ah? Los acogieron muy bien los brasileños, lo que sería a lo mejor hoy Río de Janeiro. Incluso ahí, hablando de las enfermedades, ellos ya venían con algo de escorbuto y con la fruta que lograron abastecerse en esa zona, se recuperaron rápidamente. Por lo menos le duró un tiempo más. Pero después de Brasil no en San Julián. En San Julián, almirante, tuvieron contacto con los Aunikenk, que son los actuales, los tehuelches. Incluso dicen que ahí Pigafetta escribe el tamaño de estos nativos, por eso el Patagón, etc. Ahí, bueno, esa es otra cosa importante de comentar. Ellos estuvieron ahí en toda esa zona de San Julián invernando, o sea, esperando que pasara el invierno para poder seguir navegando, porque los mares ahí son muy malos, yo lo he navegado bastantes veces,
y estuvieron nada menos que 5 meses. Y por eso ahí se produjeron estos motines, y ahí en San Julián finalmente Magallanes ejecutó a 2 personas y dejó a 2 ahí en tierra, que nunca más se supo de ellos. Claro. Zarparon y se fueron. Y ahí perdieron uno de los buques. O sea, ahí fue el primer buque que perdieron, la San Antonio, si no me equivoco. Santiago. Santiago. Eso Que se fue contra las rocas y se perdió. dicen estos patagones, ¿a qué altura más o menos queda eso? San Julián, En San Julián, a la altura de Chiloé, por ahí, un poco más al sur, más al sur. más al sur. Ahí ¿Por el cerca. lado argentino? No, por el El lado lado argentino. argentino son 48 grados sur y uno por el Golfo de Penas, por ahí, más o menos. Un poquito al sur de Aysén, de Chacabuco, el puerto de Chacabuco. Lo que hablaban también en los escritos, que estos patagones los impresionaron por el tamaño, ¿eh? Y según las teorías de ellos, los españoles de la época, de las tripulaciones, decían que tal vez eran tan grandes porque comían mucha carne, porque parece que comían foca, pingüinos, entonces todos los días se alimentaban de mucha proteína y carne, y eso hacía que eran muy grandes. Ahora, hay unos que dicen que eran el doble del europeo, pero parece que no puede haber sido el doble. Por eso, Pietro, ¿qué antecedentes tiene usted? El libro de Pigafetta cuenta que de esos patagones se llevaron uno, que murió en el Pacífico, y que ellos le llegaban al ombligo, o sea, puede haber tenido un tercio más alto. Estamos hablando que en nuestro Huáscar también las tripulaciones eran más pequeñas y lo dicen el tamaño de las literas. Así que se puede haber producido un cambio. Bueno, la esmeralda, a propósito de la estatura del ser humano en esa época, la esmeralda de Prat, en las cubiertas la altura es 1,80 m. Y 1,80 m, cualquier persona que mide un poquito más anda cabezazo. Ahora, claro. Oye, pero qué interesante, o sea, un patagón se lo llevó la expedición hacia el Pacífico, ¿eso? Sí, eso cuenta Pigafetta. Sí. Pigafetta también como era periodista, también tenía su imaginación y escribía sus cosas, ¿eh? Que lo ocupa cuando, eso es importante, Atilio, lee el discurso de Gabriel García Márquez, cuando él recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982, hace referencia a Pigafetta como el primer, ¿cómo se llama?, novelista aventurero. Ya lo nombra, incluso en las crónicas de Pigafetta, él tiene varios diccionarios de las lenguas de los aborígenes que él iba conociendo durante todo este viaje. Y los aborígenes, acá los tehuelches o los auniquenc, en la parte de Patagonia Argentina, cuando se referían al demonio, decían setebos, y lo escribe Pigafetta. ¿Y quién ocupa la palabra setebos después? Shakespeare, en su libro La Tempestad, cuando habla del demonio, habla de setebos. O sea, Pigafetta trascendió hasta Shakespeare. Imagínense. Oye, y lo otro importante también que es comentar de Magallanes, que él zarpó con 5 buques, como una escuadra que le llamaban, al mando de todo eso, pero los capitanes de las naves que le pusieron el rey ahí, españoles, no eran cualquier cosa, eran nobles. Entonces, por eso también no se subordinaron, yo creo, con facilidad a Magallanes. Claro, incluso el de la Concepción, que la Concepción era la nao grande, iba Juan de Cartagena, que dicen por ahí que era un hijo ilegítimo del obispo de Burgos, el obispo que tenía la mayor influencia con el rey Carlos I, y lo nombran de capitán de la Concepción y además veedor de la expedición. O sea, tenían el único capitán no español era Magallanes. Oye, cuéntanos un poquito de este motín, porque eran 5 embarcaciones, varios capitanes se rebelan, quieren volver a España, y tengo entendido que Magallanes hace toda una estrategia, los infiltra, los va a ver, los mata a algunos. Es decir, es toda una novela, una trama apasionante de esto, Pietro.
cuando desciende la escuadra en las islas próximas al estrecho de Gibraltar, los portugueses a Magallanes le entregan información, como que hoy en día podríamos decir, de contrainteligencia, y le dan el nombre del que tenía la orden de ser el que en el motín tenía que capturar para que no regrese Magallanes. Y Pigafetta también cuenta que después sale la escuadra para que tampoco llegue a España al venir desde las Islas Molucas. Así que era una misión que tenía una influencia en la historia universal tan grande que la querían secreta. Y el error de España fue que quedó libre Francesco Albo y Antonio Pigafetta, que pudo compartir con el mundo. Él dijo: lo importante es llegar vivo de vuelta y no meterse en riña. Entonces, como buen italiano, siempre él buscó lo simpático, él buscó mantener el relato y ser un aporte a la historia universal, porque esa era la contribución de él. Tenía prácticamente 21 o 22 años. Él era uno de los más jóvenes. Ese es detalle que puedo Sí, aportar. pero, oye, aquí en Magallanes también estaba complicado. Magallanes, el motivo principal de estos capitanes españoles es que Magallanes nunca les dijo la ruta que iba a tomar. Pensaban que iban a salir de Primero salen de Sevilla el 10 de agosto e inteligentemente Magallanes se queda en un puerto español en la desembocadura del río Guadalquivir que se llama Sanlúcar de Barrameda, porque habían agentes portugueses en Sevilla tratando de boicotear esta expedición, porque consideraban que esto era una traición de un portugués hacia el rey Manuel I. O sea, ya Magallanes tenía conflicto con sus pares y conflicto con los españoles que también iban a bordo, y él se viene, primero hace una escala en Tenerife, sigue bordeando la costa occidental de África, llega a Cabo Verde, pero ahí los españoles decían: ¿por qué Magallanes no da a conocer la ruta? ¿Por qué no cruzó inmediatamente, aprovechando los vientos, y cruzar hacia América? Y ahí se empieza a crear este desencuentro, porque Magallanes era una persona de un carácter muy pesado, dicen, de un carácter duro, muy introvertido y de un genio tremendo. Además que como era chico y era cojo, también era malas pulgas. Sí. Magallanes quedó cojo cuando peleó en una de las batallas que hubo en Marruecos. Entonces siempre él tuvo era muy fuerte de carácter. Entonces Juan de Cartagena, que también era fuerte de carácter, y todos eran de origen noble, no veían bien este portugués, y siempre tuvieron ese... Almirante. Y además, para meterle más problemas a Magallanes, el rey español se cuidaba mucho de no herir ninguna susceptibilidad con los portugueses, porque su hermana se iba a casar con el rey Manuel de Portugal, o sea, iba a ser su cuñado. Así que también tenía ese freno por parte de los españoles, en fin, era complicado todo lo que tenía que hacer. Oiga, yo no sé qué está esperando Netflix para hacer esta historia tan apasionante y tan llena de elementos, ¿ah? Porque realmente fue una... Oye, el almirante Codina y yo tenemos una historia. La otra parte divertida de este viaje, claro que ahí, después, bueno, ya muere Magallanes, en fin, cuando llegan a la isla de los Ladrones, que son las Marianas, y es Guam, que ahora es una base americana y todo. Y le llaman los ladrones porque los aborígenes que subieron a bordo se robaban todo lo que encontraban a mano del buque, lo iban metiendo quizás en una masija y todo, y le dejaban los buques pelados, se llevan las cosas. ¿Ah? Claro, eso era la primera línea del tiempo. Claro. Oye, ¿sabes qué? Otro dato anecdótico, con el cargamento de especias que llevaba la Victoria al regreso a Sevilla en 1522, con el puro cargamento que llevaba esta nao chica, se financió la expedición. Claro. Imagínate que era lo valioso.
Los 5 buques Lo cargados de valioso. especias. Claro. Se hubiera y hecho la- millonario Magallanes. Sí, bueno. Oye, Lo que es pasa, un tema que yo creo que vamos a continuar, pero me gustaría que pusieran una conclusión, ya sea histórica o la importancia que esto tiene, por ejemplo, para Chile, para la humanidad, una conclusión que ustedes quieran aportar sobre este hecho histórico que nosotros estamos celebrando exactamente un 21 de octubre de 2020, a 500 años de esta proeza cuando ya se descubre este estrecho. Así que les dejo libre Bueno, la palabra para una conclusión o poner un punto que quieran destacar. yo quisiera un punto importante, es que hace 500 años se llegó, todavía no faltaba porque se llegó en el mes de noviembre, al Océano Pacífico, lo que hoy en día es el Océano Pacífico, que no era conocido por los europeos en ese momento, y que es el actual océano del siglo XXI, el principal océano, el más grande de todos, donde está la mayor población en todas sus, considerando las riberas, tanto del Asia y como la americana, grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, China, grandes países también poblados, en fin. Nunca se imaginó, tal vez Magallanes, que lo que está viendo iba a ser un gran océano que iba a traer, digamos, mucha prosperidad después al mundo en 500 años posteriores. Una pregunta, Bien. porque algunos sostienen que se habría iniciado con esta circunnavegación ya la era de la globalización. También. Bueno, también, a pesar de que ya Totalmente. en ese tiempo, si tú ves la gente, qué más globalizado que las tripulaciones de Magallanes, ¿ah? Que venían portugueses, españoles, alemanes, belgas, franceses. Además tenían ahí un malayo y otro también de la zona asiática, Y Francisco Albo, que era griego. y un griego. Así que ya la tripulación era globalizada. Oye, tengo Y entendido que el esclavo de Magallanes era originario del punto donde llegaron. Algo De así. Malaca. Sí, y de Malaca, y era una persona que le iba a facilitar la comunicación, porque él conocía los idiomas de esa zona. Yo puedo decir algo como navegante. bien, Bien, Sí, como navegante, poner en contexto que Magallanes cruzó esta travesía de 37, 38 días de un océano al otro sin práctico. Estamos ahora a 500 años, pleno siglo XXI, y todos los buques que entran al estrecho de Magallanes lo tienen que hacer con práctico, autorizado. O sea, imagínense que 500 años después todavía el estrecho requiere esto, porque navegar sus aguas son riesgosas, requiere de mucha práctica y de mucho conocimiento. Imagínense los buenos navegantes que eran en esa época para haberlo hecho, sin haber naufragado ninguna nave en el estrecho durante estos 37 días. Porque entraron, las que entraron, de las 4 una desertó, pero las 3 siguieron y no se perdió ni una vía y no se perdió ninguna nave, ¿verdad? así es. Además del mal tiempo que hay allá, están las corrientes, en las dos angosturas. En la primera y segunda angostura hay unas tremendas corrientes, y en ese tiempo esta gente no sabía de las mareas, no sabía calcular cuándo era la estoa, que es cuando para la corriente, cuando se produce ahí un cambio de marea, no lo sabían. Así que es una hazaña tremenda. Tremendo. Ese es Ahora, el inicio. los prácticos en realidad, hay capitanes que conocen muy bien y pueden navegar, Claro. pero hay una cosa que es importante ¿por qué se exigen prácticos no solo en el Estrecho de Magallanes, en todo el mundo? Por los seguros, porque las compañías de seguros no pagan si hay un accidente de un buque si no va con práctico, que tiene su lógica, ¿no? Entonces, el seguro está amarrado con el práctico. entonces Bien, yo concluiría que nosotros podemos demostrar con esto que es el inicio de la marina mercante, tal como lo describe el libro de Patrick Boucheron de Francia,
el inicio de la concepción de la Marina Mercante Mundial, y que Chile nace como un país que el progreso depende del mar. Y eso tenemos que reconocerlo con todo el corazón, porque realmente cuando la gente, el chileno, en el momento de hoy viaja a Chiloé, se da cuenta que las islas tienen, las iglesias de las islas de Chiloé tienen 450 años. Entonces nosotros perdimos 3 siglos en no tener educación y no reconocernos que tanto Chile como el mundo crece de todo lo que puede hacer contando con la disponibilidad del agua. Desde ese minuto cambiamos, nos sacamos las viseras y el mundo entero se vio el aporte que tiene el uso del mar para el progreso. Todos los países que tienen salida a la costa, la grandeza que tienen es por ocuparla, por usarla. Y que todos los niños hoy en día se motiven en saber navegar, en visitar la costa, y cada uno con sus talentos, el que quiere por último pinta, que le hagan canciones al mar, reconozcámonos como un país Marítimo. un maritorio. Ese es el refrán que tenemos y el eslogan de estos 500 años. Somos un país marítimo, y la República de Pigafetta se define hasta hoy, en esa época se llamaba República Marinera de Venecia. Y la de Génova era la competencia, la de Colón. Bueno, Pero es donde la persona de la puerta de su casa baja al bote. Es una escuela de marineros, era la tierra de Marco Polo. Si nosotros somos un Chile, necesitamos obligar a nuestros hijos, tienen que bautizarse en el agua salada. Ese es nuestro destino, como nación y como chileno. Oye, yo al llegar ya a esta parte del programa, y uno se pone a pensar, a reflexionar, no sé por qué me acuerdo de Bernardo Higgins en su lecho de muerte, con esa frase que él dijo: Magallanes, Magallanes, no se olviden de Magallanes, y motiva, ¿no es cierto?, a que la Armada chilena vaya y tome posesión del estrecho entre los dos océanos, y nos transforma en un país con acceso a 2 océanos, o sea, una visión estratégica maravillosa, porque podríamos estar divididos el estrecho mitad para Argentina, mitad para Chile. No es así. Eso tiene una importancia gravitante, y que no sé, se me viene a la mente, almirante, la importancia de eso. así es, pues. Bueno, Higgins fue un hombre muy visionario, y yo creo que él, su enseñanza que tuvo en Inglaterra, lo hizo despertar su visión marítima. Porque él no solo antes de morir dijo Magallanes, Magallanes, sino que cuando era el director supremo creó la Escuela Naval, la Academia de Jóvenes Guardia Marina, también por otra parte, digamos, incentivó todo lo que tenía que ver con el mar, y que lamentablemente en Chile, como decía Pietro, nos faltan esas cosas, son hitos así saltados. Si tú ves, está O'Higgins, después viene Portales, que también tenía mucho interés en la marina mercante, que decía que teníamos que comerciar con el Pacífico, en fin. Después Bulnes, que es el gestor de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes. Y bueno, Balmaceda también era un hombre con visión marítima. El presidente González Videla también, que en su época, la Antártica, las 200 millas. Pero son hitos saltados, ¿eh? No hay una continuidad como debería ser. Otra persona que siempre dijo que Chile fue descubierto por el sur fue Gabriela Mistral. Cuando ella recibe el Premio Nobel de Literatura, ella fue profesora 2 años en Punta Arenas, en el año 1918 y 1920. Estuvo presente en los 400 años de la inauguración del monumento en la Plaza Muñoz Gamero a Magallanes, y cuando ella la nombran en 1945 Premio Nobel de Literatura, era nuestra cónsul en una ciudad de Brasil, y ella habla de Magallanes como el descubridor de Chile. Oye, recordar Sí. siempre también lo más cercano, ¿ah? Yo que he sido periodista aquí en Valparaíso, y uno va conociendo un homenaje también, por ejemplo, a estas familias que han hecho empresas mundiales de la Marina, como la familia Burenda, la familia Fonapen, bueno, la familia Claro, en fin,
y que hemos estado incluso hoy día, empresas chilenas asociadas con las grandes navieras del mundo, o empresas que partieron, por ejemplo, con un remolcador y hoy tienen flota en más de no sé cuántos países y le dan trabajo a miles de personas en el mundo. Así que un homenaje, ¿no es cierto?, a toda esta cultura, tradición marinera y por supuesto con mucho cariño a nuestra Armada, ¿no es cierto?, a usted, almirante, que me ha inspirado en este programa, a don Víctor, que mire, escucharlo es un placer, tan conocedor de estos temas, y a mi amigo Pietro también, Gracias. interesado, ¿no es cierto?, en esto de amor, de vocación. Entonces yo un homenaje para todos ustedes y, no sé, me emociono en esta fecha, 500 años. 500 Muchas años gracias, en Tilio. nuestro país, así que mi homenaje para ustedes. Muchas Muchas gracias, gracias, Tilio. Tilio. Un agrado estar aquí junto a Gracias, todo gracias, este Atilio. programa. Y gracias a todos por haber compartido este momento. Un honor. Muy bien. Igualmente, un abrazo y feliz día Viento y a largo. brindar por Chile y por su mar. Así es. Así es. Gracias. Nos encontramos en algún lugar de la costa. Muchas gracias.